Boric con el ministro de Desarrollo Social y Familia del Gobierno de Chile, Giorgio Jackson, que se encuentra hoy en el estudio. ¿Cómo está, ministro? Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Conversando con toda Latinoamérica a través de DNews, le agradecemos su presencia acá. Y primero sus impresiones respecto de la sensación que generó finalmente en el ambiente político la cuenta publicada ayer del presidente Gabriel Boric. A ver, bueno, ayer habían hartas cosas que contar, por eso también la extensión de un discurso que creo mostró a un presidente primero relajado, donde fue capaz incluso de consultarle algunas cosas a algunos integrantes tanto de su gabinete como incluso de Carabineros. Se relacionaba con la audiencia presente. Con la audiencia, lo que no es muy común, pero que se mostró de alguna forma en control, relajado, con mucha convicción y también con un llamado al diálogo. Es decir, hay pocos presidentes que hayan hecho tanto reconocimiento también hacia los gobiernos previos, incluso de distintos signos, para decir, mira, acá no queremos mentir con las cifras, queremos decir qué cosas hemos hecho nosotros, qué cosas vienen de gobiernos pasados y qué cosas van a quedar para los gobiernos futuros. Y eso, ponerlo en perspectiva, yo creo que habla muy bien, en este caso del presidente, en algo que es bastante atípico respecto a los liderazgos unipersonales cuando se toman, en este caso, estos espacios para rendir cuenta. Y por lo tanto, yo creo que se pusieron varios énfasis. Uno, en lo que se ha logrado en estos 14, casi 15 meses de gobierno, logros concretos que han beneficiado a la población, copago cero en materia de salud, las 40 horas, el aumento del salario mínimo, las inversiones en materia de seguridad, la descentralización con el royalty minero y un montón de otras medidas concretas que se han logrado ya ejecutar, y también cosas que vamos a hacer. Metas que se puso el gobierno de manera muy ambiciosa, por ejemplo, en reducción de listas de espera, en abordar la niñez y la adolescencia, y por lo tanto creo que varias de esas cosas son de materia ejecutiva, dependen solo del gobierno, pero hay otras cosas que dependen también del Congreso, claro. Precisamente porque requieren mayores recursos para cumplir con mayores gastos. Y ahí claro, yo creo que está uno de los principales desafíos que quedaron planteados sobre la mesa, que es en estos 60 días llegar a un entendimiento en materia tributaria que nos permita dar un salto, porque Chile es un país que tiene recursos, pero como bien lo saben, no solamente en Chile, sino en general en el mundo, en una región que es muy desigual. Bueno, Chile también comparte esa particularidad de ser un país muy desigual y por lo tanto la capacidad que tengamos de generar justicia social a través de un buen sistema de impuestos, un buen sistema impositivo, es lo que puede permitir que, por ejemplo, la población que hoy día peor lo está pasando, la prevención, por ejemplo, en el delito, también pueda ver un financiamiento sostenible en el tiempo. Sí, efectivamente se valoró el tono republicano respecto del reconocimiento de lo que habían hecho, por ejemplo, gobiernos anteriores, para contarle además a la ciudadanía o a quienes nos están viendo en otras partes del mundo que no estuvieron presentes, que no pudieron conectarse a esta audiencia. Por ejemplo, destacó el esfuerzo que habían hecho en el mandato anterior del presidente Sebastián Piñera por tener los Juegos Panamericanos como sede a Santiago, ¿no es cierto?, durante este año. También no responsabilizó, sino que al revés excusó el aumento de las listas de espera en el área de salud, producto de la pandemia. Así es. Así que en ese sentido se destacó, pero en función de lo que usted nos estaba diciendo, algo que se le criticó es que efectivamente pone muchas de sus metas u objetivos en función del resultado de la reforma tributaria. Y eso me hace recordar lo que pasó el año pasado, cuando también muchas de las metas que tenía el gobierno eran en función de la aprobación del proyecto constitucional. ¿Quiere decir eso que si no se aprueba la reforma tributaria, ya sea porque una parte de la clase política considera que no es suficiente o que se pasa de la línea, no se llegan a los acuerdos independientes de quien sea el responsable, no se va a poder avanzar? ¿Cuáles de esos compromisos sí dependen del gobierno? A ver, varios de los compromisos el presidente los fijó en torno a áreas administrativas. Por ejemplo, lo que vamos a avanzar ahora con el bono invierno de forma extraordinaria, la tarifa de invierno, eliminarla en materia eléctrica, también son cosas administrativas. Pero cuando uno quiere dar un salto, y esto a mí me pasa como ministerio sectorial y un ministerio social como es el de Desarrollo Social y Familia, que cuando me toca ir a terreno con alcaldes de derecha, de izquierda, de centro, de todos lados, ¿qué es lo que te piden? Te piden más inversión pública, o sea, poder llegar con mejor infraestructura, lo que implica un aumento en términos presupuestarios. Te piden también aumentar programas sociales, por ejemplo, no sé, de FOSIS para el emprendimiento o de temas de cuidados para que las personas que realizan cuidados puedan tener tiempos de respiro. Te piden un montón de mejoras. Y uno cuando les pregunta a los alcaldes les dice, no tengo más cupos, no tengo más recursos.
te piden más, incluso sean de derecha, izquierda o de centro. Por lo tanto, creo que en estos 60 días también hay espacio para dialogar, incluso entre los parlamentarios de oposición con sus propios alcaldes o alcaldesas, de manera cruzada, para que entendamos que acá no hay un capricho de querer más recursos por querer más recursos. Es porque cuando uno va al territorio, cuando uno le toca estar en la calle, se siente de inmediatamente que hay insuficiencia en los programas sociales. Claro, bueno, y efectivamente el mismo presidente lo que hace cuando se reúne con la Asociación Chilena de Municipalidades hace unos pocos días es decirle a ellos que le exijan a sus parlamentarios de cualquier color político que efectivamente presionen por una reforma tributaria, pero usted fue ministro encargado de las relaciones en el Congreso, sabe que efectivamente eso se puede no dar. La pregunta concreta es, ¿qué está dispuesto a hacer el gobierno para avanzar en un acuerdo? ¿A qué estaría dispuesto a renunciar para avanzar, por ejemplo, en una reforma tributaria? Bueno, por ejemplo, en general las reformas tributarias no van asociadas a un gasto específico, sino que se recauda, van a impuestos generales y luego el gobierno decide a través de leyes o la misma ley de presupuesto dónde pone los huevos en qué canasta. Claro. Sin embargo, el gobierno y el presidente lo ha dicho, veamos en qué cosas estamos de acuerdo que hay que aumentar el gasto. En seguridad, que ha sido algo que hay que reconocerlo. Tanto el gobierno, pero también la oposición han puesto sobre la mesa. También en materias de pensiones. Hay transversalidad de que hay que aumentar la pensión garantizada universal para que suba por sobre la línea de la pobreza. Eso implica un gasto bien grande. Y también, por ejemplo, para el tema de niñez, que también se requiere de aumento significativo en materia de recursos para que evitemos y hagamos todos los esfuerzos para que las bandas de crimen organizado no capturen a los jóvenes para llevarlos a sus filas, ¿no? Como soldados o como agentes que van contribuyendo y comenzando una línea delictual. Entonces, eso requiere más recursos. La pregunta es, ¿no lo hacemos? ¿Nos endeudamos? Que podría ser una solución bastante mala, ¿no? Porque populista, y desencadena una situación de falta de credibilidad, de inestabilidad y por lo tanto de devaluación del peso, mayor inflación. Fiscal, y por lo tanto, ese no es el camino que quiere tomar el presidente Gabriel Boric. El camino es el camino de la responsabilidad. Y como sabemos, estamos conscientes, y uno le pregunta a cualquier persona fuera de micrófono, a cualquier parlamentario de oposición, ¿se necesitan más recursos? Y te van a decir que sí. El tema es que generalmente en esto se dan ciertos conflictos políticos, ¿no? O algunas veces porque alguna herramienta no gusta y eso está completamente abierto el gobierno a que se pueda modificar. Otras veces también puede ser porque en la disputa política no se le quiere dar un triunfo al gobierno. ¿Ya? Pero en verdad acá no es ni un triunfo ni una derrota del gobierno. Es finalmente la posibilidad de que las personas puedan tener mejores beneficios porque ni la situación de nosotros como ministros, ni de los subsecretarios o subsecretarias, ni del presidente va a cambiar si es que hay una reforma tributaria. Claro, lo importante es convencer efectivamente a toda la clase política, sobre todo cuando el país se atraviesa por consecutivas elecciones, donde se tienen que marcar las diferencias, y en el marco de eso también probablemente va a estar el proceso constituyente chileno. Yo decía hace un rato que lo que sucedió el año pasado estaba sujeto al proceso constituyente, ¿no es cierto? O mucho de lo que se habló incluso en la cuenta pública. Ustedes venían entrando como gobierno en la primera cuenta pública hace muy poco tiempo, 3 meses, después de ser una fuerza emergente joven que rápidamente llegó al poder y eso se destacó en todas partes del mundo, los ojos puestos sobre un presidente tan joven que hace 10 años junto a usted lideraba movimientos estudiantiles. En esta segunda cuenta pública el presidente dice, no he cambiado mis principios, pero sí hemos cambiado nuestras prioridades. ¿Qué es lo que ha tenido que aprender el gobierno y ustedes en este año? Bueno, yo creo que un montón de cosas. La experiencia de gobernar y por lo tanto del Poder Ejecutivo es muy distinta a la del Poder Legislativo, en el cual junto con el presidente, junto con la vocera, junto con el ministro de Vivienda nos desempeñamos durante un buen tiempo, nosotros 8 años y algunos ministros o ministras que estuvieron en el Poder Legislativo estuvieron mucho más tiempo. Sin embargo, son miradas que se complementan. Habían también otros ministros que ya tenían desempeño en el Ejecutivo y creo que esa conversación intergeneracional, pero también de distintas confluencias políticas, a pesar de que a veces en la prensa aparece como algo conflictivo, yo creo que ha sido bastante virtuosa y ha permitido generar un tono, que fue el tono que el presidente ayer logra comunicar a través de la cuenta, que es, por un lado, de convicción, sabemos dónde nos paramos, qué es lo que queremos hacer, pero también de realismo y, por así decirlo, de pragmatismo, de decir, ok, pero esto no lo podemos hacer solos y por lo tanto tenemos que entrar en diálogo. Entonces, sabemos que nuestra postura inicial quizás no va a ser la que resulte en último término en la legislación o la política final, pero sabemos desde dónde nos paramos, sabemos cuándo ya significan retroceso y por lo tanto ya no nos sirve, pero que juntos tenemos que avanzar. Y yo creo que el presidente tiene ese tono.
y al menos ayer así lo transmitió, de poder salirse un poco del conflicto. Yo creo que ahí muestra mucha estatura, mucha madurez, para poder decir, acá pongámonos nosotros en segunda línea o en tercera línea y pongamos a las personas primero. Las personas de la calle que muchas veces dicen, mira, en la política pasan peleándose todo el día y que al final no redunda en ningún beneficio. Claro, y no es cualquier momento además para Chile, y por eso también la idea de lograr acuerdos es algo que se escucha desde distintos sectores políticos. Recordé las frases realismo sin renuncia de la presidenta Bachelet, que se ha transformado en una buena aliada del presidente Gabriel Boric. Ayer fue la única exmandataria o expresidente que estuvo sentada en el hemiciclo. ¿Por qué los otros presidentes no fueron invitados? Tengo entendido que Presidencia es el que invita, el que genera las invitaciones. No tengo mayor información de si es que hubo otros exmandatarios invitados, pero la presidenta, me tocó reunirme con ella hace algunas semanas precisamente para conversar sobre el Sistema Nacional de Cuidados, debido a que ella fue una de las principales impulsoras de un pilar de protección social más sólido, ¿no? Ella creó también la pensión básica solidaria. Y hoy día queremos dar otros saltos importantes en materia de seguridad social. Hablemos de Sistema Nacional de Cuidado, mejorar los sistemas de pensiones. Entonces, por supuesto que la experiencia que ella tuvo en 2 mandatos, pero particularmente con una sensibilidad sobre la niñez, sobre las mujeres, sobre el tema de cuidados, era súper relevante como insumo para lo que queremos realizar durante este año. Hablemos de eso. Usted como Ministro de Desarrollo Social y Familia de Gobierno de Chile, hay varios anuncios que le corresponden. ¿Cuáles son los avances en los que quiere más rápidamente poder materializar acuerdos? A ver, uno bien concreto es algo que va a ser de manera automatizada, que es un aumento del bono invierno. ¿Ya? Todos los inviernos a la gente se le deposita un monto en recursos. En este caso ya se cursó ese pago durante el mes de mayo de 75.000 pesos chilenos. Y eso lo que significa es que ahora vamos a aumentarlo en 60.000 pesos adicionales para la misma nómina de pago, que son cerca de 1,5 millones de personas mayores. Casi un 100% de aumento. Claro, es casi un 100%, son en este caso 60.000 pesos que se van a tramitar ahora durante el mes de junio para cuanto antes poder depositárselo a las personas mayores que lo necesitan para los meses de invierno. Eso es en lo material, en lo instantáneo. Pero ya más a mediano y largo plazo hay 2 áreas, creo yo, fundamentales en las que queremos avanzar. Una es en un plan de bienestar integral para niños, niñas y adolescentes, que precisamente tiene como interés el abordar en comunas bien sensibles, comunas donde son más problemáticas, donde hay mayor vulnerabilidad. Es que particularmente asociado a la posibilidad de que bandas de crimen organizado ocupen niños y niñas para sus delitos. Y por lo tanto, el proteger a los niños y darle un camino alternativo al del delito es uno de los principales focos de este plan de bienestar integral. Es decir, que tengan una alternativa de vida que no sea la que los tienta el delito. Y eso es un plan súper ambicioso. Van a haber miles de millones de pesos involucrados en aumento para esta materia y están a cargo de la subsecretaria de la Niñez, Verónica Silva, y obviamente con la supervisión en el Ministerio de Desarrollo Social. Pero la subsecretaria Silva tiene vasta experiencia en políticas públicas y en materia de niñez. Y por otro lado, el Sistema Nacional de Cuidados. Que se relacionan también, ¿no? Por supuesto que se relacionan porque la niñez es uno de los espacios donde hay dependencia y por lo tanto donde hay necesidad de cuidado. Pero el foco del Sistema Nacional de Cuidados es precisamente comprender desde un diagnóstico en el que los cuidados siempre han sido algo familiar, algo que se lleva en la esfera privada, que puertas adentro, y que lo cargan las mujeres. Prioritariamente. ¿Ya? Prioritariamente, o sea, en un porcentaje abismalmente mayoritario. Y la pregunta es, bueno, ¿eso es valorado por la sociedad o no? ¿Queremos que se redistribuya corresponsablemente de mejor manera o no? ¿Qué dispositivos de la política pública en conversación con los espacios comunitarios tienen que haber para que las personas que hoy cuidan no tengan que renunciar a sus vidas porque hay una persona que está dependiendo? ¿Y eso depende de la reforma tributaria? En buena parte sí, y en otra parte no. La parte orgánica sí o sí la vamos a ingresar este año. Es decir, este año vamos a entrar con un proyecto de ley que lo que hace es articular toda la oferta programática que tiene el Estado en materia de cuidados, tanto para las personas que reciben cuidados, como también lo poquito que hay para las personas que cuidan, darle una orientación común, generar mejores canales de comunicación, evitar redundancias o duplicaciones y también mejorar un poco la oferta programática. Pero si queremos dar el salto en términos de cobertura para la cantidad de requerimientos que hay en materia de cuidados, sin la reforma tributaria es básicamente muy difícil aumentar esa cobertura. Pero sí o sí vamos a avanzar en la parte orgánica. Tenemos el compromiso de entrar a fines de año con o sin reforma tributaria a un proyecto de ley, pero
para que no este gobierno, sino el Estado de Chile y por lo tanto los sucesivos gobiernos puedan ir fortaleciendo un sistema nacional de cuidados, sin duda se necesitan recursos. Sobre la reforma orgánica, y esta es la última pregunta que le hago, ministro, y poder no duplicar funciones o no duplicar programas, ¿cuánto se relaciona también con la crítica que está haciendo la oposición respecto a la cantidad de funcionarios públicos que se han contratado? ¿Qué respuesta tienen ustedes como gobierno a eso? A ver, la verdad es que los datos oficiales que ha presentado el Ministerio de Hacienda, durante todo el primer año se dijo que se habían aumentado, no sé, 50.000, 60.000 trabajadores en el sector público y la verdad es que habían disminuido. Ya desde enero del o de diciembre del 2021 a diciembre del 2022 habían disminuido los funcionarios de la Administración Central. Lo que tengo entendido que hubo aumento fue en los municipios, pero eso no depende del gobierno central. Eso depende más bien de lo que hagan los gobiernos a nivel local. Y por lo tanto, ellos, claro, tienen ese nivel de autonomía en cuanto a la gestión. Ahora, en estos últimos 3 meses han habido también mandatos por parte de Contraloría y por eso durante este año se han oficializado ciertos traspasos de gente que estaba a honorarios. Perfecto. Y que pasa a contratas. Bueno, es importante dar una señal también es algo del bueno gobierno, de estabilidad y de cumplimiento cumplir con lo que mandata Contraloría. Por lo tanto, hay un plazo de cumplir con las obligaciones contractuales que cualquier trabajador tiene. Y por lo mismo, y es lo que Contraloría ha venido exigiéndole a los sucesivos gobiernos y que progresivamente los gobiernos han tenido que ir haciendo cargo. Esto no pasa solo con nuestro gobierno, solo que la última advertencia de Contraloría es más severa y dice tienen este plazo para poder ir regulando lo que significan las contrataciones. Entonces, yo al menos creo que a veces dan vuelta por las redes sociales ciertas informaciones que no son tan precisas. Lo cierto es que desde diciembre del 2021 al diciembre del 2022 se disminuyeron los funcionarios del nivel central de gobierno, así que ahora solamente estamos actualizando lo que nos corresponde por ley para ir mejorando la situación de quienes están honorarios y pasan a contrato. Y de hecho, porque nos están viendo en toda Latinoamérica, contar que efectivamente en Chile existe no es un aforismo, no es un dicho, pero existe esta idea de que el Estado es el peor empleador en términos de que no responde efectivamente a las condiciones laborales para las cuales las empresas también tienen que cumplir con sus trabajadores y en ese sentido, claro, que los trabajadores pasen a ser contratados de planta si ya llevan más de 3 meses trabajando en una institución, efectivamente ponerse al día con la legislación como lo tienen que hacer todos. Ministro de Desarrollo Social y Familia del Gobierno de Chile, Giorgio Jackson, muchas gracias por estar acá. ¿Usted le recomendaría al presidente, usted que es amigo, que el próximo discurso fuera más corto? Yo creo que el primer discurso tuvo mucho que decir, sobre todo por las cosas que se lograron hacer y las cosas que están por venir. Sin embargo, me imagino que el próximo año también se van a tomar medidas para captar la atención durante todo el tiempo de la audiencia. Ok, muchas gracias. Ahora, queda el tono, como usted señala, más allá de... Dicen algunos que así no quedan las ideas concretas muy claras, pero lo que sí queda es el tono que efectivamente en general ha sido bastante valorado. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias a ti, que esté muy bien.